medios, en los medios que está haciendo Agustín Laje. Pero hoy, para cerrar con este vivo y con este capítulo, vamos a ver el live de Nicolás Márquez, que no pudimos ver en el capítulo pasado, de Nicolás Márquez y el liberalismo y el conservadurismo. A Nicolás, que han empezado a dar esta batalla cultural como verdaderos gladiadores. ¿Cómo les va, queridos amigos? ¿Qué cuentan? Quería apurar esta semana varios videos después de tantos días de ausencia, tan abocado a escribir. Sigo. Hoy tuve un diálogo con la editorial, ya estamos en la etapa final de este libro que me está trayendo realmente un enorme esfuerzo personal, intelectual, pero yo creo que va a ser una bomba atómica, les digo de antemano. Pero ya oportunamente hablaremos de ello. Sí les digo que ahora sale una reedición de mi libro La Guerra Civil, con muchas revisiones y con una faja que va a ser con motivo y ocasión del 50 aniversario del último pronunciamiento militar, apoyado masiva y popularmente, de manera virtualmente unánime, porque ya sé que va a haber un gran debate, un repudio masivo de parte de los historietistas, panfletistas y enemigos de la verdad histórica, mayormente partidarios del terrorismo, familiares, todos esos sectores. Así que vamos a salir a dar el aporte que tenemos que dar. Pero bueno, en realidad se me había ocurrido esta cuestión que tiene que ver con lo que a veces parece antagónico. No es lo mismo el conservadurismo que el liberalismo. Antes que nada, si pueden poner like, compartir, darle toda la difusión que puedan, se los voy a agradecer muchísimo. Como pueden apreciar, a todos los que me retaban siempre por tomar tanta Coca-Cola, estoy haciendo un gran esfuerzo personal desde hace unas cuantas semanas y estoy tomando una bebida alternativa. Estoy haciendo caso. Costó trabajo de todos los que pretendían persuadirme y prácticamente, no digo que no tomo Coca-Cola, pero en cantidades muy modestas comparando con lo que tomaba antes. Así que bueno, gracias por sugerirme buenos hábitos. Bueno, a ver, a mí no me gusta dar definiciones políticas en función del diccionario, porque si uno habla de liberal y seguramente va a hablar de alguien que no tiene prejuicios o que tiene una vida liberal en su ámbito personal, en su ámbito íntimo, en su ámbito... y si habla de conservador, nos va a decir que es aquel que quiere conservar algo. Estuve revisando de todas maneras la Real Academia Española, por ahí después la compartimos, y de alguna u otra manera la propia Real Academia Española va tomando definiciones que no eran las de antes, o sea, las va politizando, porque, a ver, yo podría ser, si esto fuese así y tendríamos que hablar de política con el diccionario en la mano, entonces yo soy un conservador porque quiero conservar el gobierno de Milei, que este gobierno se conserve en su poder y en su buen rumbo lo máximo posible. Soy un conservador, pero también es un conservador, un izquierdista marxista que en Cuba quiere que la tiranía vigente desde 1959 subsista y perdure. Entonces, los dos somos conservadores y estamos en las antípodas. Es decir, eso no es parámetro como para esas definiciones y esas categorías. A ver, vamos a ir por partes. Vamos a hablar de lo que se habla en el debate político. Un liberal, y acá uno podría decir, bueno, es un partidario del liberalismo, sería lo elemental. Bien, ¿qué es el liberalismo? Y ahí aparece en escena la definición de Venegas Lynch. El aire acondicionado me afecta siempre la voz. La definición de Venegas Lynch, que es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, etcétera, ¿no? Bien, esa es la definición de Venegas Lynch, que es un pensador enorme, un extraordinario pensador. Definición que yo no comparto. Tampoco la comparte Agustín Laje, pero no importa eso. Lo que quiero decir es que Guy Sorman, y acá separé libros recién, hace 10 minutos me puse a revisar a ver qué encontraba en la biblioteca, libros de unos y de otros, ¿no? Porque de paso, para recomendar y también para desmitificar aquello que muchas veces se dice, que los conservadores no tienen intelectuales. Eso no es cierto. Eso es un error, es un prejuicio, un preconcepto. Tiene enormes pensadores, pero en todo caso tienen menos prensa o mala prensa o han sido marginados del establishment intelectual, pero eso es otro tema. A ver, una vez un liberal de pura cepa, lo pueden buscar en YouTube, murió, que era cubano, se murió hace 3, 4 años, tipo muy especial,
Armando Rivas. De Cuba se fue en el 59 porque tuvo la lucidez de advertir lo que se venía. Se casó con una argentina, se vino a vivir a la Argentina y acá fue un personaje que en el ambiente liberal era muy querido y que además, bueno, escribió varios libros y que incluso fue diputado nacional y ha sido invitado en diferentes programas por Jaime Bailey. Le digo esto porque es un tipo muy atractivo. Tiene una gran, un gran sentido del humor, una gran chispa, una gran... Él una vez me dijo algo que para mí encaja perfecto y no busqué más definiciones acerca de qué es el liberalismo, porque Guy Sorman, por ejemplo, dice que, o Jean-François Revel, ahora no me acuerdo, en una época estaban muy de moda los franceses, sobre todo cuando yo era más chico, ¿no? Decía que, pero creo que era Guy Sorman, decía que el liberalismo es, por sobre todas las cosas, aceptar que otros también pueden tener razón. A ver, los pensadores, los grandes pensadores muchas veces tratan de darle una definición propia a un concepto y eso es opinable, a lo mejor a vos te identifica plenamente, pero por ejemplo, esto pueden buscar en la entrevista que le hicimos a Venegas Lynch en este mismo canal. Yo le pregunté por su definición sobre el liberalismo y él desarrolla por qué la pensó de esa manera. Va muy en línea con muchas cosas de lo que uno puede adherir, pero la realidad es que para mí no existe el respeto irrestricto. Por empezar, hay proyectos de vida que a mí no me merecen ningún respeto, que me parecen repugnantes. Venegas Lynch también lo aclara eso, Pero en todo caso, el respeto está muy vinculado con una suerte de adhesión, de veneración, incluso de aplauso. La palabra está muy asociada a eso. Es un escritor muy respetado, es un pintor muy respetado, cuando se habla de que alguien es respetado, en general se habla a modo de elogio. Y a mí hay proyectos de vida que me parecen despreciables, repugnantes, que en modo alguno hay que difundir. En todo caso hay que combatir, pero no combatir con la prohibición. Porque cuando hay un proyecto de vida hecho por una persona mayor de edad que no daña derechos de terceros, no vulneran derechos de terceros, que a lo mejor está asociado con otras personas que comparten eso, es un acuerdo de voluntades, y lo hacen en su intimidad, un acto sexual determinado, supongamos, y a mí me puede parecer un oprobio, una cosa inimaginable. Ahora, el Estado no tiene que entrometerse, porque si no se violenta el derecho de ningún, estamos hablando de mayores de edad, si no se violenta el derecho de ningún tercero, el Estado no tiene nada que hacer. Yo puedo decir, eso me parece un horror. Ahora que están de moda estos papanatas que se disfrazan de, no sé, de perros, de tigres, no sé qué, los Terians. Bueno, a ver, un tipo que está así, yo no le tengo ningún respeto. En todo caso, les tengo tolerancia, que es otra cosa. Es otra cosa tolerar que respetar. La tolerancia también va de la mano de decir, y bueno, me parece una cosa ridícula, me parece un enajenado el que está incurriendo en esto, pero no está dañando a nadie, se está disfrazando de una cosa que no es, el Estado no tiene que reprimirlo. Ahora, estamos hablando en términos de lo que es el liberalismo, porque el liberalismo se fundamenta en la tolerancia, pero en todo caso, la tolerancia no tiene por qué ser aprobación, y la palabra respeto a mí me lleva a pensar que hay una suerte de admiración o de benevolencia o de agrado de lo que hace fulanito. Además, el proyecto de vida del prójimo tiene que tener en muchas ocasiones restricciones, o sea que no es irrestricto. Supongamos que mi proyecto de vida, esto obviamente es una opinión personal, todo lo que estoy esbozando acá es opinión personal, no es dogma de fe, pero supongamos que a alguien le apetece como proyecto de vida comprarse un automóvil, bárbaro, y manejar a 200 kilómetros por hora, porque él se considera un as del volante, un tipo que realmente tiene un manejo fantástico y quiere manejar a 200 kilómetros. Ah, muchacho, primero, el automóvil tiene que estar en condiciones, tiene que pasar la verificación técnica oficial. Bien. Segundo punto, vos tenés que saber manejar y tiene que haber una entidad y una autoridad que acredite que vos sabés manejar. Es decir, tenés que tener el carnet de conducir. No puede cualquiera subirse al volante. Tercer punto, una vez superados estos obstáculos, estas restricciones, aparecen muchas otras. Tenés que manejar en un estado psicológico, emocional y físico saludable. Si estás pasado de copas, el Estado te reprime y está bien que así sea. Para eso hay controles. Porque
de copas o de otras sustancias, que de eso nunca se controla, pero debería haber un control también. No veo por qué no habría que hacerlo con otras sustancias que atontan los sentidos y te hacen manejar mal. No veo por qué no. Y al mismo tiempo, vos tenés que respetar las señales de tránsito, y determinados usos incluso dentro del automóvil. Por ejemplo, en una época se discutía si tendría que ser obligatorio o no llevar cinturón de seguridad. Yo era partidario de que eso depende de lo que vos te quieras resguardar y cuidar. Si no querés llevar cinturón de seguridad, no tenés por qué ponértelo. Ahora bien, después me enseñaron, yo no lo sabía, que cuando cunde un accidente, porque el argumento muchas veces era, bueno, si vos tenés cinturón de seguridad y chocas, las probabilidades de que de matarte son menores porque estás controlado por el cinturón y no volás por el aire y tenés un manejo, es mucho más estadísticamente probable que te salves. Bueno, está bien, pero en última instancia es mi decisión individual. Pero, y acá sí es donde el argumento me convenció y digo, sí, hay que usar cinturón de seguridad. Cuando una persona tiene el control del volante porque está aferrado al asiento, las probabilidades de matar a terceros con una maniobra cuando se te va de control el automóvil baja sensiblemente. Entonces vos tenés que llevar el control de seguridad no por vos, sino porque vos introducís en la vía pública algo que es eventual o potencialmente peligroso, y entonces tiene que haber restricciones para que esa peligrosidad se disminuya lo máximo posible. Entonces, no existe el respeto irrestricto. Primero que creo en un principio de tolerancia. Hay conductas, hay sujetos que tienen usos, hábitos, modos que me parecen despreciables, pero que el Estado debe tolerar. Pero respetar me suena a aplauso. Repito, a consideración, a beneplácito. ¡Qué bien! ¿No? La palabra a mí no me convence. Y esto obviamente no es desafiar a Venegas Lynch, que es un monstruo, y me saca 700 cabezas de ventaja. Estoy hablando simplemente de la definición que da, que a mí no me convence. A otros probablemente sí. Entonces yo prefiero usar el término tolerancia. Y el aspecto de irrestricto, hay un sinfín de ejemplos, el del automóvil es otro, en donde evidentemente vos tenés que tener restricciones. ¿Por qué? Y porque la vida en comunidad te lleva a tener que manejar restricciones. No, pero yo soy un genio en el volante, no tengo ninguna posibilidad de chocar o de hacer una maniobra desordenada. No. Mirá, vos acá en la vida en comunidad te exige a que vos, ante la posibilidad eventual de que le hagas daño al prójimo, tengas que tener restricciones. Entonces, ¿qué me decía Armando Rivas, que hoy lo nombré? Armando Rivas decía que el liberalismo no es una conducta ante la vida. Porque pareciera, algunos creen, esta divulgadora marginal, de la cual ya nadie se acuerda, como Gloria Álvarez, cree que es una conducta ante la vida, y bueno, que hay que acostarse con todo el mundo, y no sé, bueno, es un tema de ella, incurrir en todos los excesos, bueno, pero eso no te hace ni más liberal ni menos liberal, porque vos podés ser un tipo tolerante y adherir al sistema político filosófico del liberalismo y ser un padre de familia fiel, monogámico, heterosexual y con 14 hijos, y de comunión diaria, de misa diaria. O sea, una cosa no te lleva a la otra, no tiene nada que ver. Entonces Armando Rivas me decía, el liberalismo no es una conducta ante la vida, es un sistema político. No es una conducta ante la vida, es un sistema político. Ahora bien, ¿cuál es ese sistema político? ¿En qué se fundamenta? Bueno, desde lo institucional, en la división de poderes republicanas, ¿no? Más o menos. Y en lo económico, y en lo dogmático, digamos, en la parte, ya que estamos hablando, la división de poderes republicana, ¿dónde está contemplada? En la Constitución, ¿no? Por lo menos en Argentina y en el grueso de los países de Occidente, salvo aquellos que se fundamentan en la costumbre, el common law y ese tipo de organizaciones jurídicas. Pero bueno, eso es otro tema. Sobre todo Inglaterra, países anglosajones. Pero eso es otro tema, pero para seguir el razonamiento. La parte dogmática es aquella que es la filosófica, la que nos dice cuál es el espíritu de esa constitución que está organizando la sociedad política. Bueno, la comunidad política. Es poner la libertad en un lugar importante, la libertad como un eje
prevaleciente, la libertad religiosa, la libertad de pensamiento, de escritura, de asociación y la libertad económica dentro de ello. Y la defensa de la propiedad privada. Porque si no hay defensa de la propiedad privada, no hay libertad económica. ¿Por qué? Y bueno, porque en definitiva, el fruto de tu trabajo es tu propiedad. Y si vos no podés disponer del fruto de tu trabajo, es decir, de tu propiedad, entonces no tenés libertad. Sos un esclavo del sistema. Por eso el comunismo no es que restringe la libertad. Hay sistemas dirigistas, como el keynesianismo, ciertos nacionalismos, que regulan, pero no restringen la libertad. La regulan, perdón, restringen la libertad, pero no la anulan. No la anulan. El comunismo, al no reconocer la propiedad privada, anula la libertad. Más allá de las libertades civiles, religiosas, políticas que no existen en el sistema comunista, pero además sos un esclavo necesariamente porque no tenés acceso a la propiedad privada, que es el fruto de tu trabajo. O sea, es una esclavitud institucionalizada. Bien, el sistema político liberal está fundamentado en instituciones republicanas y en la libertad como un aspecto tendencial y también en un Estado que abarque áreas específicas del orden comunitario, pero que el fundamento que predomine no sea el Estado, sino el mercado. ¿Y qué es el mercado? Es la interacción libre y voluntaria de los individuos que ofrecen entre sí bienes y servicios. Entonces el Estado puede estar circunscripto a la defensa interior, la policía, a la defensa exterior, Fuerzas Armadas, a las relaciones con otros países del mundo, la Cancillería, a la administración de la cosa pública, y ahí tenés el Ministerio de Economía y toda una serie de cuestiones. O sea, no es la ausencia de Estado. Después está el anarcocapitalismo, que es una cuestión utopista que el propio Milei la reconoce. Dice, yo soy anarcocapitalista en términos filosóficos, académicos, pero en términos prácticos es impracticable. Y entonces, digamos, no, yo adhiero, soy un minarquista. ¿Qué es ser un minarquista? Es creer en un Estado mínimo, o lo más mínimo que se pueda. Ahora bien, esto más o menos, yo suelo no leer muchos libros de doctrina, hace muchos años que no leo libros de doctrina liberal. Acá separé un montón de libros y van a ver que son libros viejos. ¿Por qué? Y porque los leí hace 25 años atrás. Está mal dicho, hace 25 años atrás. Los leía hace 25 años o 25 años atrás. Porque si vos decís hace 25 años atrás, es redundante. Porque una palabra a la otra te está indicando que es el pasado. Esto lo aprendí de un amigo que es un obsesivo por el lenguaje, un lingüista además. Bueno, sigamos. Estaba viendo que algunos dicen, bueno, no hay ninguna posibilidad de compatibilidad entre el conservadorismo y el liberalismo. Yo encuentro que la compatibilidad es plena y total. Entonces pasemos al conservadorismo. Si entendemos que el conservadorismo es una conducta ante la vida, supongo que no lo es, pero supongamos que es una conducta ante la vida, ¿cuál es el impedimento para una persona de costumbres tradicionales llevarlas a cabo en el contexto de un sistema liberal? Es decir, en un sistema político liberal, vos podés ser swinger, el rey de la noche swinger, bisexual, trisexual, pentasexual, desaforado, o podés ser un honorable padre de familia de misa diaria con 14 hijos. Los dos, a uno y a otro les puede parecer despreciable el sistema de vida que lleva el otro, el modo de vida que lleva el otro, pero el sistema los tolera en cuanto tal. Y cada uno lleva adelante su proyecto de vida. Ahí sí, la primera fragmento de la definición de Venegas Lynch, yo la compro. Pero cambiándole algunas cosas, como dice en toda esta introducción. Entonces, cuando el otro día un sacerdote amigo que yo aprecio, tengo muchas diferencias con él, Olivera Rabasi hablaba, por ejemplo, de los Terians y decía, bueno, ¿cómo no van a aparecer estas extravagancias si acá tenemos el proyecto de vida restricto, de prójimo? A ver, él es un católico tradicional, da misa tradicional en latín, tiene una notable formación, yo mucho respeto por él, aún disintiendo muchas cosas, y dice, bueno, no, el liberalismo no coincide con la doctrina católica tradicional. Que en realidad la doctrina católica tradicional es la verdadera doctrina.
El catolicismo o es conservador o no es catolicismo. No existe el catolicismo queer, el catolicismo de izquierda, la teología de la liberación, todos los curas villeros, todos estos zurdos son infiltrados en la iglesia que un papa como corresponde debería excomulgarlos y expulsarlos. Pero eso es una discusión para otro día. Lo que quiero decir es esto. Un cura puede ser él, no es con él. No quiero hablar tampoco de quién no está acá para contraargumentar, a pesar de que tenemos con él un trato un diálogo muy, muy respetuoso. Alguien que piense como él o que tenga esa tendencia. Bien, vive en Argentina, correcto. La Argentina hoy no es un país liberal porque venimos heredando todo un estatismo kirchnerista, pero es un país con tendencia liberal. Hacia allá vamos. O supongamos que alcanzamos el objetivo y ya la Argentina fuese, no lo es, un país liberal. Bárbaro. ¿Cuál sería el inconveniente? Para que un sacerdote tradicionalista de misa tenga sus feligreses, tenga su prédica e incluso utilice todas las herramientas del libre mercado que tantos beneficios le dieron a la humanidad para difundir su doctrina. YouTube, Twitter, WhatsApp, Instagram, Facebook y Spotify y todas las plataformas que hay, que no conozco, que seguramente hay y que si no las hay van a aparecer. ¿Cuál es el impedimento para que un sacerdote haga lo propio, tenga su feligresía, tenga su capilla y además tenga la posibilidad de difundir a los cuatro vientos lo que piensa en términos de su credo? ¿Cuál es el impedimento? Ninguno. Y entonces, ¿por qué es incompatible lo que él cree con el liberalismo? Él cree que haciendo esto va a llegar al cielo. Perfecto. Lo que necesitas, entre otras cosas, es poder hacerlo. Bien, en un sistema liberal lo podés hacer. ¿Cuál es el impedimento? Ninguno, no existe impedimento. Entonces, aunque el conservadurismo sea una actitud ante la vida, perfectamente la podés llevar adelante en un sistema liberal. No la podés llevar en otro. Porque en un país como China, si tenés 2 hijos, te lo matan. Te lo mata el Estado. Si tenés una religión, hay persecución, siempre hubo persecución religiosa en los países comunistas. En Medio Oriente te revientan si sos católico. O sea, solamente podés llevar adelante tu proyecto de vida conservador en un sistema liberal, salvo que justo por casualidad el sistema que vos estés viviendo adhiera a esos principios y entonces vos lleves un programa de vida coincidente con ello. Pero eso puede pasar o no. Tenés que tener una suerte que además va a ser transitoria. Ahora, saquemos la cuestión personal, donde ya vimos que no existe impedimento alguno para que un conservador que vive de una manera conservadora pueda llevar adelante su modus vivendi, sus usos, costumbres, llevar a los hijos al colegio que quiera, impartir la educación que quiera. Es más, puede incluso no llevarlos a un establecimiento, sino aplicar aquello que se ha popularizado en muchos lugares del primer mundo como homeschool. Es decir, son todas posibilidades que vos tenés que te abren puertas y estás llevando adelante tu proyecto de vida conservador, religioso, teniendo la cantidad de hijos que quieras, yendo a misa la cantidad de veces que quieras, rezando el rosario la cantidad de veces que quieras, etcétera, 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 que el Estado en absoluto te va a coartar, perseguir, restringir. Eso sí, el rosario, la cadenita de la Virgen, lo que quieras, financiátelo vos. En la nafta para ir a la iglesia, financiátela vos. El diezmo que quieras darle a la iglesia, lo tenés que dar vos de tu bolsillo. Y si al contrario querés ser el rey de la noche poliamorosa, andá, pagate la entrada, arreglátelas como vos puedas. ¿Querés ir con 4 travestis a un hotel alojamiento? Insisto, a mí me puede parecer repugnante el proyecto de vida del prójimo. Por eso no me gusta el concepto del respeto, sino de la tolerancia, que es otra cosa. Y bueno, andá y pagalo vos, toda tu fiesta pagala vos. Y obviamente no cuentes con mi presencia. Bueno, fantástico. Ahora, también se habla de que el conservadorismo es una filosofía política, y lo es. Estuve viendo que en la Real Academia Española, que ha cambiado mucho estos conceptos, me sorprendieron. Yo pensé que si vos ponés conservador, ponés alguien que conserva, no sé, el ajuar de su casa, una biblioteca, una colección de discos, un tipo que se aferra y conserva. Bueno, ahora, no, dice, el que adhiere al conservadurismo, no conservadurismo. ¿Y qué es el conservadurismo? Bueno, y ahí entre los sinónimos aparece la expresión derechismo, por ejemplo.
Bueno, ¿en qué se sustenta el conservadurismo? Se sustenta en la experiencia, es decir, en la evidencia empírica, y se sustenta también en el rescate de la tradición. ¿Y por qué? Y porque la tradición es el cúmulo de usos, costumbres, valores que la evidencia empírica ha demostrado que son buenos, y entonces nosotros los abrazamos, y además, a medida que avanza la sociedad, la vida, vamos incorporando otras cosas dentro de esa cuestión. Es empirista, en cambio el liberalismo es ideológico. Te plantea un esquema pensado por los hombres. El conservadurismo te plantea un esquema en el cual vos te nutrís de aquellas cosas, sobre todo de la experiencia ajena, de la propia también, pero si es de la ajena mejor, que la evidencia ha demostrado que funciona. Por eso los que somos conservadores, por ejemplo, estamos a favor del libre mercado. ¿Por qué? Porque por varias razones que podemos ver desde el punto de vista racional. Pero además de eso, porque funciona. No se registra ni se reconoce un solo país que no haya aplicado el libre mercado y que haya prosperado. Me van a decir, no, bueno, pero Trump, los aranceles. Bueno, pero eso sucede por cosas puntuales, por cosas transitorias, por coyuntura, porque tiene una guerra comercial con China en donde hay 1.000 millones de chinos que tienen mano de obra esclava, que no respetan el derecho de propiedad intelectual. Yo creo el aparatito para manejar el aire acondicionado y allá me lo copian textual, sin respetar que yo lo diseñé y el tiempo que le dediqué, me lo copian y con $5 por mes y una taza de arroz por día, tienen a un tipo que fabrica más o menos lo mismo, probablemente con menor calidad, y me lo vende, pero me lo vende, y está igualito incluso en el diseño, y me lo vende a un precio insignificante. Entonces se entiende que Trump, como por excepción, aplique cosas que además no caben en la Argentina. La Argentina necesita tecnología, la Argentina necesita competencia, la Argentina necesita salir de la postración, del atraso, necesita abrirse al mundo por todo concepto. Además, para bajar los precios, que la calidad de vida y los bienes y servicios estén al alcance de la mayoría. Venimos de una bomba atómica que se llama peronismo. Entonces hay que ir hacia ese lugar. Al mismo tiempo, o sea, ¿qué quiero decir? El conservadurismo no es, hoy por hoy sería la derecha, así se define, así está bien que sea, pero abraza lo que la evidencia dice que es bueno y fecundo. Muy bien. La mejor definición de lo que es el conservador, algunos dicen, no, el conservador es el que añora lo antiguo, el pasado, es un antiguista. Hay una expresión del diccionario que se llama misoneísta, que es aquel que es una suerte de devoto de la nostalgia, devoto del pasado. Y la realidad es que la frase, que creo que viene del tango, que todo tiempo pasado fue mejor, es una frase poética de una letra de una canción. No es una filosofía de vida, porque además no es cierto que todo tiempo pasado fue mejor. Te diría que en muchas cosas sí y en otras no. De hecho, la gente cada vez vive más. ¿Y por qué la gente cada vez vive más? ¿Por qué la gente no vive como en la Edad Media? Porque los avances que hubo, sobre todo de la mano del capitalismo, generan una mejora no solamente en la tecnología y la calidad de vida. Ya no tenés un tipo que está picando piedras todo el día, porque muchas de las cosas uno las puede hacer por internet, resolver cosas de una manera mucho más amable, mucho más amigable, sino que además la calidad de vida es superior, porque tenemos gas, tenemos luz, tenemos electricidad, tenemos agua potable, tenemos servicios, y solamente con mandar un WhatsApp, uno llama al médico si le pasa algo y el médico viene y además o vas a la clínica, y además de eso la clínica cuenta con un sinfín de conocimientos y adelantos técnicos que no existían antes. Por eso la calidad de vida y la proyección de vida es cada vez mejor. Y además, ahora nos encontramos con un montón de cosas que no sabíamos. Querés hacer una dieta, querés nutrirte y vos ahora sabés qué es lo bueno, qué es lo desechable y avanza a pasos agigantados. Antes eso no se conocía. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes saben, ¿vieron que cuando vemos alguna película o un cuadro de un rey o de la reina, son gordos y gordas? Todos los reyes eran gordos y gordas. ¿Por qué? Porque en esos sistemas feudales y monárquicos de aquella época, y yo no estoy en contra de la monarquía y soy un devoto de la tradición a muerte, pero hay que también conocer lo que era el contexto. En esos sistemas, la realidad es que había escasez. El capitalismo, en cambio, genera abundancia. Entonces, todos los súbditos, la plebe, llámenle como quieran, eran flacos. Y criaban gallinas, por ahí cazaban un jabalí, eran flacos. En cambio, ser gordo era símbolo de poder, de estatus. Yo como varias veces al día, como lo que quiero, e incluso, para mostrar poderío, los reyes tenían una balanza en donde sus asesores, los médicos, los brujos, los que fueren,
Los pesaban todas las semanas y veían si efectivamente levantaban el peso, porque eso implicaba que el rey cada vez tenía más poder. Es más, una manera que tenían los reyes para competir entre sí era mostrar quién era el más gordo. El rey del reinado que limita con el nuestro es más gordo que yo. Entonces comían a propósito para... Miren, yo no soy un experto en el tema, no conozco el tema, es una presunción. ¿Ustedes se dieron cuenta que los gitanos poderosos son gordos y gordas? No los solteros, los flacos, no los que ya tienen, los que manejan la comunidad. Yo no estudié el tema, es una presunción. Sospecho que es por el mismo motivo, porque eso es símbolo de poder. Ahora, hoy sabemos que precisamente eso no es un símbolo de poder, sino que es un síntoma de que no estás bien de salud. Yo cuando era chico y alguien era gordito, se decía que es sano. No, si es gordito no es sano, tiene que bajar de peso. Es decir, y de hecho, fíjense que lo que antes era algo buscado afanosamente, la comida, hoy sobra. El tema es cómo administras la abundancia. Si tenés mayor cultura, mayor nivel sociocultural, probablemente sea más flaco que si vivís en una villa miseria. Vayan a una villa miseria y van a ver que la gente es más gorda, y vayan a un country y van a ver que la gente es flaca. ¿Cómo se llaman en Argentina los miembros de la CGT y los representantes de los trabajadores? Los gordos, así se les dice. Porque tienen una cultura menor, más primitiva, y entonces comen mal. No tienen ausencia de bienes y servicios, pero tienen un desmanejo de esos bienes y servicios. ¿Qué hace un conservador ante eso? Y bueno, promueve los buenos hábitos que va incorporando a medida que la evidencia empírica va demostrando que esto mejora y perfecciona la salud. No quiere decir que uno no se alimente, no coma o no engorde, pero en todo caso lo que hay que promover es aquello que es bueno y fecundo, más allá de lo que uno haga a título personal. Entonces un conservador promueve aquellos valores, tradiciones, usos y costumbres buenas, positivas, saludables. La mejor definición para mí que más me identifica de lo que es el conservadurismo la he dicho muchas veces, pero nunca estaba de más repetirla porque además el público se renueva. Pío XII. Pío XII decía que, en una locución al patriciado y a la nobleza romana en el año 44, decía que la tradición, es propio del conservadurismo, abrazar la tradición, y el progreso no solamente no son antinómicos, sino que se complementan en mutua armonía. Y decía que la tradición, usaba esta metáfora, es como el cauce de un río. Es el cauce, digamos, son las tierras que contienen el agua, el cauce de un río. Y el progreso es el agua que transita por ese cauce. Pero y dice, si el cauce estuviese sin agua, no tendría ninguna función, sería algo petrificante. Pero si el agua no tuviese cauce, arrasaría con los pueblos, haría catástrofes naturales. Entonces es necesario que el agua avance vigorosamente, y decía Pío XII, con vigor de eterna juventud, pero conducida por el cauce. ¿Qué es el cauce? La tradición, los usos, valores, costumbres, que muchas veces además se convierten en leyes, que la evidencia nos ha demostrado que son buenos y fecundos, eso lo abrazamos, lo atesoramos, y mientras tanto la sociedad avanza, pero con esos pilares. Con esos pilares. Sabemos por la evidencia empírica que el cianuro, si lo tomas, te mata. Bueno, entonces, no solamente es desaconsejable, sino tengo entendido que para que comprarlo en una farmacia, en un lugar público, no es algo sencillo. Aunque quieras matar ratas, no digamos, son muchas veces utilizados por aquellos que se quieren suicidar. Si el suicidio no es algo voluntario o no y debería probarse o no, es una discusión para otro día. Yo de antemano estoy en desacuerdo con la eutanasia y en definitiva con el suicidio. Estoy en desacuerdo, pero en verdad el que se quiere suicidar se suicida y aunque yo esté en desacuerdo, llegué tarde, tengo que ir al velorio del tipo. La eutanasia es otra cosa. Bueno, y después en otro día, en otra ocasión, puedo dar los fundamentos, si quieren. Miren, esto es Emilio Ardoy, que es el Partido Conservador. Esto lo traje, lo junté, para desmitificar que los conservadores no tienen intelectuales. ¿Cómo? Este es uno de los más prominentes de ahora, Jordan Peterson. Este es un histórico, Morraz. Mis ideas políticas. Este es un libro reivindicatorio de la época conservadora de la Argentina, ni década ni infame. Los libros de Vicente Mazot, donde le reconoce al liberalismo haber deslumbrado al mundo cuando se aplicó en la Argentina. Esta es una de las heroínas que admira Javier Milei, las memorias de Margaret Thatcher. O sea,
el propio Milei, que es un libertario de pura cepa, reconoce en determinados estadistas conservadores una admiración. ¿Quieren un conservador moderno, brillante? ¿Lo conocen, Agustín Laje? La cantidad de cosas que tengo acá es enorme, pero enorme. Más allá de libros, por ejemplo, de uno de mis grandes pensadores influyentes, Plinio Correa de Oliveira, Revolución y Contrarrevolución, o este otro libro suyo, Costumbres, Ambientes y Civilizaciones, y así sucesivamente. Quieren un pensador, este brasileño, pero un pensador cuyos libros yo no creo que no fueron lamentablemente editados al castellano, pero que fue muy influyente, es muy influyente en el conservadurismo brasileño, un filósofo, Olavo de Carvalho. Este Paul Johnson, Héroes de la Historia, tremendo escritor, historiador católico norteamericano, que tiene muchos libros de ensayo, y entre los héroes de la historia, en este libro menciona a Augusto Pinochet, en otros a Franco, al reverendo Moon, por diferentes motivos. Acá tienen a Kirk. Tengo todo al revés. Acá tienen a Kirk. ¿Qué significa ser conservador en 15 lecciones? Russell Kirk. Acá el pensamiento filosófico de Plinio Correa de Oliveira, y el conservador anglosajón más prevaleciente de los últimos tiempos es Roger Scruton. Este libro particularmente se llama Sobre la naturaleza humana. Quien hizo mucho para divulgar su pensamiento en América Latina ha sido precisamente Miklos Lukács, que lo ha reporteado y ha sido discípulo personal. ¿Cómo ser conservador de Roger Scruton? ¿De dónde sacan que los conservadores son gente bruta, ordinaria, que se aferra al pasado porque tiene una suerte de inseguridad personal? Todo esto lo he escuchado 1000 veces. Que no tienen escritor, que no tienen intelectuales. Sí, los tienen. Tienen menor prensa que los liberales. Sí, es cierto. Y no es que yo me privo de haber leído liberales. Acá tienen La rebelión de Atlas, de Ayn Rand. Otro libro de Ayn Rand, El manantial. Un pope del conservadurismo argentino ha sido, o del liberalismo, está muy discutido. Álvaro Alzogaray. Estoy hablando de libros que acabo de... Acá tengo esto. Esto a los liberales les va a encantar. Milton Friedman, La libertad de elegir. O, miren, un tipo que en los últimos años estoy totalmente distanciado. Roberto Kachanowski, tremendo crítico de Milei, lo compré cuando estaba lúcido. Guiso Hormano, hoy lo mencioné, La solución liberal. Puedo seguir toda la tarde. La cantidad de libros que separé es enorme. Conservadorismo, Laje, La batalla cultural, Plinio Correa de Oliveira. Denuncia la revolución progresista desde sus orígenes en el libro En defensa de la acción católica. A esto hay que sumarle otras cosas que parecen religiosas, pero también abrevan a un conservadorismo. La vida de Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, un libro totalmente favorable. Y fíjense esto, La rebelión conservadora en Estados Unidos, de George Nash. También le quita, algo que Miklos dice, pero esto es muy discutible, el carácter reformista al liberalismo, al conservadorismo, que puede ser algo, que puede llegar a ser de repente muy drástico, porque es necesario. Emilio Ardoy, el padre del conservadorismo del siglo XX en Argentina, Defensa de la responsabilidad responsable. Otro libro de un libertario, El igualitarismo como rebelión contra la naturaleza. El propio libertario Rothbard habla pestes de las conductas sexuales no ortodoxas. Pestes en este libro. Pestes. Con una hazaña muy particular, que no era su manera de pensar al principio en sus inicios filosóficos. Pero bueno. Y esto otro no lo podía no poner porque, que es el socialismo de Hayek, donde seguramente los liberales van a aplaudir a rabiar, pero también otros libros conservadores, como por ejemplo El pecado de Sodoma, de César Vidal, Emilio Ardoy, La historia de las fuerzas políticas conservadoras en Argentina, etcétera, etcétera. Podríamos seguir. Yo separé una serie de cosas que encontré para mostrar que uno tiene que además leer de todo y después sacar las conclusiones. ¿Saben lo más difícil? Lo más difícil no es repetir. Lo más difícil, yo creo, cuando uno se aboca a la vida, este otro libro de Mises, La mentalidad anticapitalista, cuando uno se aboca, lo más difícil es tener criterio propio. Yo cuando en la década del 80 me consideraba liberal, después hoy me considero un conservador, pero no por eso me considero incompatible con el liberalismo en cuanto a sistema de vida. Ahora, que los liber progres están a favor del aborto, bueno, eso es antiliberal, porque no estás respetando el proyecto de vida de alguien, lo querés asesinar, no le estás reconociendo vida humana y además tampoco sabés cuándo empieza la vida humana, sos un ignorante. Y hay gente supuestamente ilustrada que adhiere a estas barbaridades. O promover conductas destructivas, aunque sean lícitas, aunque sean toleradas.
pero destruyen a la persona que las practica. Ya hemos hablado en el libro negro de la nueva izquierda sobre cuáles son esas conductas. No quiero ahora que después aparecen siempre los difamadores de siempre para sacarte de contexto. No sé si quedó claro. No son ideologías antagónicas, enemigas. De hecho, el grueso de los conservadores de Argentina apoyamos a rabiar al gobierno de Milei, que además el gobierno de Milei tiene muchos rasgos en términos de valores que ha vuelto a la Argentina infectada del progresismo, ha sacado un montón de cosas que el progresismo había instalado, el lenguaje incluido, la ideología de género, ha sacado toda la cultura woke oficial, ha sacado el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, ha sacado el INADI, que era una policía religiosa para perseguir a los conservadores, ha rescatado la tradición y la verdad histórica en materia de lo que pasó en la Argentina en el pasado reciente, ha hecho una gran reivindicación de las Fuerzas Armadas de la Nación, ha hecho alianzas internacionales estratégicas con sectores conservadores, Trump, Bukele, Meloni, Orban, Vox, etcétera. ¿O qué es la CIPAC a la cual el presidente fue repetidas veces? La CIPAC es la Convención de Política de Acción Conservadora. ¿Quién la fundó? El presidente conservador. Bueno, no la fundó él, pero él le dio todo el impulso. Ronald Reagan. Entonces, se dan cuenta que yo no veo incompatibilidad. Otros pensarán distinto. Para mí hay un complemento total. Solamente estoy tratando de explicar qué diferencia hay entre una cosa y otra. Y demostrar que no existe ninguna incompatibilidad en la materia. Max, hola Nico. El liberalismo me acercó a Dios, el pensamiento liberal me gusta, pero no hay justificación moral en ausencia de Dios. El relativismo moral me inquieta, es instrumento de los comunistas, dice Max. Muchas gracias, Max. Mirá qué curioso que el liberalismo te haya acercado a Dios, porque el liberalismo, en general, los textos liberales no suelen enfatizar el aspecto religioso, lo dejan librado a que cada quien escoja un credo. Pero bueno, me alegro mucho, es sano acercarse a Dios. ¿Y saben por qué lo digo? Porque hay estudios médicos que han confirmado que creer en Dios genera una serie de sustancias en el organismo, la oración, la sobrenaturalización de la... Aunque Dios exista o no, esa es una discusión aparte que además no la podemos resolver. Pero digamos, genera en el creyente una serie de sustancias adicionales que no tiene el creyente y que le hacen la vida hormonalmente y tiene, el médico López Rossetti, que lo dejé de seguir porque es abortista, pero me parecía muy pedagógico, decía que la creencia en Dios, y lo demostraba, y en el cerebro y todo lo que se genera, beneficia al individuo, independientemente de que Dios exista o no. Eso es un tema aparte, pero la práctica religiosa al individuo le da un bienestar, que le da una perspectiva de vida y unos anticuerpos ante la enfermedad que no tiene el que no cree en Dios. Después, si Dios existe, no es otra discusión, repito, otro tema. Buenas, Nico, un saludo. ¿Qué opinás de Rothbard? Y bueno, ¿de cuál Rothbard? El último Rothbard, que es el que se acercó al conservadorismo. Incluso en el Instituto Mises había otro gran libertario, no sé si vive, Rockwell, que tiene muchos escritos tremendamente conservadores en defensa de Occidente y la civilización cristiana, lo dice abiertamente. Fíjense que este libro particularmente está prologado por Laje. ¿Saben cómo se llama el prólogo de Laje? Bueno, prólogo para la edición en español, Murray Rothbard, dice, un libertario de derecha. Y Laje dice, y lo explica muy bien, que todas las mutaciones que tuvo Rothbard, que al principio creía en el hippismo, en Woodstock, y trataba de acercar a esas posiciones, en su origen tenía una mirada muy, lo que hoy podríamos decir progresista. Pero cuando maduró, ya en otra etapa, era muy coincidente y aliado de los conservadores. Les quiero mostrar algo que me parece muy, que viene a cuento. Vamos a ver esto. Ustedes saben el afecto de alguien que yo no conocí, que yo siento por Plinio Correa de Oliveira, lo que me ha marcado la vida. Un hombre tremendamente anticomunista, de un derechismo difícil de igualar. Yo nunca conocí un anticomunista tan ferviente como él, fundador de Tradición, Familia y Propiedad, que es la institución posible, así mismo autodenominada, que creo que tienen razón, más anticomunista del mundo. Y que justamente se apega al conservadurismo católico y de las costumbres en términos generales. Hay que leer el pensamiento de Plinio Correa de Oliveira, es apasionante, sobre todo el libro Revolución y Contrarrevolución, diálogo, diálogo, transbordo ideológico inadvertido y diálogo.
Este libro, por ejemplo, contra la reforma agraria, todos los libros de tradición familiar no tienen desperdicio, no tienen desperdicio. Pero quiero mostrarles esto. Dijimos que Plinio Corrêa de Oliveira es un hombre muy conservador, extremadamente conservador, muy crítico del liberalismo moral, y inclusive yo te diría que es un partidario de la monarquía. Fíjense que el premio Nobel de Economía, un pope del liberalismo, Friedrich Hayek, en el año 81, manda una carta a Tradición, Familia y Propiedad, totalmente entusiasmado y pidiendo referencias de la institución porque se ha sentido gratamente sorprendido, la conoció y quería averiguar mucho más respecto de lo que era Tradición, Familia y Propiedad y de las publicaciones y de ideas. Dice, esta es la página oficial de Plinio Corrêa de Oliveira, de la cual pueden ver pliniocorreaoliveira.info, pueden sacar sus libros en PDF en gran parte, artículos y muchas otras cosas, a título gratuito. De la misma manera que hay una página de Olavo de Carvalho, que está traducida al español, no todo el material está traducido, pero sí gran parte, porque está tanto Olavo de Carvalho como Plinio Corrêa de Oliveira eran brasileños, fíjense. Abajo el profesor Hayek en el 81 y dice el sitio, obsérvese que él escribió su carta en el mismo día de la publicación del mensaje, escrito por Plinio Corrêa de Oliveira en el Washington Post de Estados Unidos y en el Frankfurter, no sé cómo se traduce esto de Alemania. Efectivamente, 9 de diciembre del 81. Y lo que dice, bueno, la traducción es Tradición, Familia y Propiedad, etcétera, etcétera. ¿Podrían, por favor, estimados señores, por favor, enviarme a la dirección arriba indicada información completa sobre los objetivos y actividades de su organización que parece estar dedicada a los objetivos a los que mi vida profesional se dedica y sobre los cuales estoy preparando un importante libro? Atentamente. ¿Se dan cuenta? Un liberal de fuste de la escuela austríaca, un padre de la escuela austríaca, acercándose al padre del anticomunismo tradicionalista y más visceral. Entonces, ahí pueden advertir cómo hay un complemento, incluso sin buscarlo, pero que yo lo recogí porque me parece importante, porque viene a cuento de lo que estamos hablando hoy, en esta charla. Quimito, ¿qué opinas de Gandhi y su conflicto con Churchill? ¿Hay algo turbio de su persona que no se sepa? Porque viste que es muy elogiado el indio. Bueno, Quimito, la verdad, no sé. Voy a averiguar. Acá, como dicen los chilenos, me pillaste. No estoy al tanto de ese conflicto, así que no lo conozco. Vos lo conocés y me ilustraste, lo voy a agradecer. Yo no tengo nada para decirte. No conozco. Primero que de Gandhi conozco muy poco. De Churchill bastante más, incluso tengo sus memorias, pero no sabía que tenía un conflicto con Gandhi. Me gustaría saber de qué se trata. Matías Guzmán, Nicolás, ¿te seguís considerando liberal clásico? Dice Matías. No, yo soy un conservador, Matías. Ahora, un liberal clásico está muy cerca de ser un conservador. Ustedes han visto que hay un famoso test que lo pueden hacer. Vamos a ver si tiene qué rigor tiene. Se llama el test de Nolan, donde hay como 50 preguntas sobre un montón de asuntos y el test te ubica en el mapa dónde estás vos alojado ideológicamente. A mí siempre me da en la derecha conservadora más recalcitrante. Lo hago cada tanto porque me olvido exactamente cuál era mi posicionamiento. Lo pueden buscar. Querido Matías, yo soy un conservador. Ahora, si un liberal clásico y un conservador tienen muchas similitudes, yo creo que sí. El liberal clásico, ¿qué viene a hacer? Dentro del libertarismo hay muchas posiciones distintas. La posición más conservadora, la que más adhiere a los valores de la tradición, es el paleolibertarismo. ¿Quién se considera a sí mismo paleolibertario? Bueno, Milei, en el libro que publicamos con Marcelo Duclos, donde yo le hago un extenso reportaje al presidente en febrero del 2024, cuando todavía recién empezaba en su gestión de gobierno. Marcelo Duclos es un libertario y yo un conservador, y sin embargo pudimos armonizar diferencias y escribir un libro conjunto, apoyando exactamente a un mismo gobierno. Entonces, y que lo seguimos haciendo, por otra parte. Ahí tienen un ejemplo de que no hay incompatibilidad. Yo no la veo. Si ustedes consideran que hay una incompatibilidad, porque vi que muchos opinaban así, díganme cuál es su apreciación. La compartimos, la pensamos, la discutimos. Yo no la veo. No digo que sea lo mismo, pero digo que no son incompatibles. Gracias, Matías. Radio Liberal, querida Cabra, ¿qué es ser progre? No logro terminar de armar la definición. En esa alocución de Pío XII habla, no sé si menciona la palabra progresismo, porque el progreso y el progresismo es otra cosa. El progresista, yo te diría, y basándome en lo que enseña Pío XII, es todo aquel, y esto cito de memoria Pío XII, que abraza sin discernimiento cualquier novedad,
Algo es bueno porque es nuevo. No tiene ninguna capacidad intelectiva para apreciar que lo que es nuevo no necesariamente puede ser bueno o no, en el plano de las ideas. O sea, es un tipo, es una especie de esclavo de la novedad. Y la novedad puede ser los Terian. Y eso es una cosa ridícula, despreciable. Es para burlarse, ni siquiera es para analizarla demasiado. La superstición de la autopercepción en materia de ideología de género es algo absolutamente anticientífico y es nuevo. Y es una estupidez. Entonces, lo nuevo puede ser bueno o no. El progresista es aquel que automáticamente adhiere a lo que es nuevo. ¿Por qué? Porque es nuevo. ¿Y qué hace? Rechaza lo que es viejo. ¿Por qué? Porque es viejo. Tendría que estar en contra de la rueda ese tipo. ¿Viste? Es decir, el progresista es eso. Es la antítesis del conservador que armoniza, se fundamenta en la tradición, pero acepta el progreso de aquellas cosas que van apareciendo y que la experiencia nos va confirmando su bondad. Por eso el progresismo adhiere al wokismo y a todas estas estupideces y extravagancias, que además son hechas a propósito. Es la nueva forma que encontró la izquierda para atacar la civilización occidental. Antes lo hacía a través de las armas, perdieron por las armas, perdieron por la evidencia empírica, ahora se disfrazan de otra manera y tratan de buscar la descomposición de nuestra civilización en Europa con el multiculturalismo, la ideología de género, el indigenismo, la cuestión del ecologismo, que en los últimos tiempos tuvo su auge con el llamado cambio climático, aumento, ¿cómo se llama? La mentira del aumento, tenía un nombre, el aumento de la temperatura, que después lo cambiaron por cambio climático. Es decir, el progresista es un esclavo de la novedad. Pío XII decía, alguien que está dispuesto a abrazar hoy una bandera y mañana otra más nueva, sin ningún discernimiento. Es un tipo que tiene dificultades para discernir. Y además, yo creo que esto está muy apuntado porque en el fondo tiene una mentalidad materialista. En el fondo, digamos, así como antes el marxismo era eminentemente materialista y ahora la revolución pasa por la cultura, quiero aclarar que Plinio Correa de Oliveira, en la edición de Revolución y Contrarrevolución del año 74, hace un prefacio en donde dice, analiza 3 revoluciones y dice, la cuarta va a ser la cultural, en el año 74. Yo les quiero poner un ejemplo que suelo... ¿Por qué digo que esto está basado en una visión materialista en el fondo, aunque sea en una visión ideológica, es decir, de ideas, y las ideas son construcciones que no se pueden tocar? Vamos a ver, si yo tengo un celular este es un ejemplo que también pongo siempre. Yo quiero, entre los que ponen superchat, o entre los que miran esto, o entre los que... Quiero sortear un celular. El celular... Tengo 2. El que gana elige uno de los 2. Elige cuál le apetece, cuál quiere, cuál prefiere. Le doy esa opción. Bárbara. El celular, uno es del 2026, marca Samsung. El otro es del 2016. Tiene 10 años de antigüedad. También marca Samsung. ¿Cuál va a elegir el ganador? La misma marca, es un celular, pero con 10 años de diferencia entre uno y otro. Va a elegir lo mismo que elegiría yo. El más nuevo. Sin pensarlo y sin saber las prestaciones, ni el modelo, ni nada, ni entender mucho de tecnología, porque yo no entiendo nada. Va a elegir el más nuevo. ¿Por qué? Porque en el orden técnico, tecnológico, de confort, no es siempre, pero casi siempre, tendencialmente, abrumadoramente, el producto nuevo supera al anterior. El nuevo artefacto supera al anterior. Entonces uno va a elegir lo nuevo en materia tecnológica. Si yo te regalo una computadora del 2026 o te doy como opción una de hace 20 años, ni loco vas a elegir la de hace 20 años, que es una carreta. Bueno, eso en materia técnica, tecnológica, que a veces no es siempre así. A veces sale un producto nuevo y no funciona y el anterior es mejor y el producto desaparece porque el propio mercado lo rechaza. Pero en general esto sucede así. Ahora bien, en materia de ideas, yo les pongo el mismo ejemplo. Les digo, miren, de todos los libros que tengo acá, les voy a regalar por sorteo uno. Bien, ¿cuál quieren? Y bueno, déjame ver quién es el autor, de qué trata, la seriedad, un montón de cosas. ¿Importa la fecha? Miren, la Biblia fue escrita hace más de 2000 años. ¿Qué sé yo? Aristóteles es pagano, es previo a la cristiandad. Y a lo mejor tenés que leer un libro de un papanatas de que sale del 2026 y dice estupideces. El libro de Maradona es posterior a los libros de Aristóteles. Yo soy el Diego, un libro que aparentemente escribió él. Supongamos que lo escribió él, se lo deben haber escrito. Alguien de este canal
que este canal tiene un público muy específico. ¿Escogería un libro de Maradona por sobre un libro de Santo Tomás de Aquino? Me parece que no. Sin embargo, el otro es más nuevo. Entonces, en materia de ideas, las ideas no siempre son mejores por ser nuevas. Son mejores en tanto y en cuanto esas ideas tengan en su lugar, sean intrínsecamente buenas, sean superadoras, realmente mejoren o perfeccionen ideas anteriores. Pero eso hay que discernirlo. Bueno, el progresista no tiene ningún discernimiento. Abraza lo nuevo porque sí, porque es nuevo. Se terminó la cuestión. Es un tarado. Lamentablemente con mucha prensa, con mucho poder mediático, y hay que combatirlo con uñas y dientes. Porque encima nos condiciona y nos imponen las cosas. Porque precisamente no son liberales, sino que imponen esas cuestiones. La ideología de género, los ministerios, la coerción educativa, los impuestos, la coerción burocrática, todo eso es cosa que nos es impuesta, que nos es que no es una alternativa, es algo que nosotros tenemos que aceptar y encima financiar con nuestro dinero cuando la política pública de estos tipos se lleva adelante. No es ni siquiera una propuesta. ¿Ustedes creen que la ideología de género en Argentina o en tantos países hubiese tenido éxito de no haber sido impuesta y financiada por el Estado? Vamos a ver, desde que está Milei dejó de financiar a estas olorosas que son las marchas feministas, repugnantes, antiestéticas, malolientes, desagradables, violentas, con consignas furiosas, resentidas. Bien. ¿Por qué ahora ya no hay, o si hay, se juntan 30 gordas? ¿Por qué? Y antes porque antes las financiábamos nosotros, las financiaba el Estado, con el Ministerio de Género, Diversidad y otras extravagancias. Milei cortó eso. ¿Querés hacer una marcha? Hacela. Ahí está el liberalismo. Pero la financiás vos. Al no tener el apoyo estatal, van 30 gritonas a hacer catarsis existencial. Desaparecieron del mapa. Pero no porque el Estado las haya prohibido. El Estado ya no la financia ni promueve. Gracias, Lucas, por estar siempre. Gracias. Norbe Barrios 8846. Hola, Nico. ¿Qué opinás de Villarruel, de la reunión con Quintela y su posible lanzamiento para el 2027? Gracias. Norbe, es insignificante este personaje. Insignificante. Que se presente. ¿Quién la puede votar? Yo ya hice videos opinando sobre ella en su momento. No merece la más mínima reflexión. No perdamos tiempo en alguien que no tiene entidad, ninguna entidad. Y si tenía alguna en su momento, ella misma se encargó de perderla. Creo que con eso te respondo qué opino, Norbert. Gracias, muchas gracias. Bonsairo Aiju. Hola, Nico, un gusto. Te sigo hace mucho, me encanta tu debate, sos un genio, abrazo grande. Gracias, gracias. Voy a tener debates muchos este año. Prepárense en la Argentina con mi nuevo con el lanzamiento del libro La Guerra Civil, y cuando salga el otro va a ser una bomba atómica. Créanme que ustedes saben que yo nunca les he dicho cosas que después no pasaron. Va a ser muy divertido. Va a ser un año de diversión. Para ustedes, para mí no sé, porque creo que voy a laburar como un animal. Pero bueno, siempre es gratificante cuando uno da el combate que considera que tiene que hacer. Ghost, TFDI 5233. Hola, Nico. No sé si han leído todo el Nuevo Testamento. Pregunta, ¿cuál sistema político se ajusta más a las Escrituras? Si la leíste, mostrame los versículos. Si no, usando tu sano criterio, gracias. Mirá, sería muy bueno lo que vos planteás, lo vamos a hacer con un libro que acaba de sacar Gabriel Ballerini, que lo tengo por acá, no llego, tengo que pararme. Se llama La Batalla Invisible, que es un extraordinario licenciado en teología, 6 años, egresado de la UCA, además de licenciado en ética biomédica. Y es un hombre de derecha y conservador. Él nos puede ilustrar a mansalva. Yo tengo pasajes que para mí ponen de manifiesto que del Antiguo Testamento desde ya, porque de los 10 mandamientos, 2 defienden la propiedad privada. O sea, no robarás sino codiciar bienes ajenos. Defienden las jerarquías. Honrar a Dios por sobre todas las cosas, una jerarquía. Honrar padre y madre, otra jerarquía. Defienden la familia, no desear la mujer del prójimo. Y al honrar padre y madre también se defiende la familia. En la propia arquitectura de los mandamientos está que el orden conservador determinado. Ahora, en el Nuevo Testamento, no es mi tema, por eso refería a Ballerini, porque es un gran amigo y un extraordinario conocedor, porque él nos va a ilustrar bien. Pero si uno va a la parábola de los talentos es claramente un llamado al riesgo, al emprendimiento. Incluso Jesús reprende a aquel que no hizo nada, que se quedó con lo que tenía, una moneda para cada uno. Lean la parábola de los talentos o búsquenla por internet si no la encuentran en la Biblia física.
tiene mucho de libre empresa, muchísimo. Es más, inclusive, en un fragmento, creo que del Evangelio de San Mateo, Jesús está predicando y aparece alguien del público y le dice: Maestro, quiero que repartas entre mi hermano y yo la herencia, nuestra herencia. Y él le dice: ¿y quién me ha constituido en juez o repartidor entre vosotros? O sea, Jesús, que para los creyentes es hijo de Dios, o sea, es Dios encarnado, es hijo de Dios, es Dios, perfecto Dios y perfecto hombre. Él se niega a distribuir los bienes ajenos. Entonces, si es él, que es perfecto Dios y perfecto hombre, se niega a distribuir bienes ajenos, ¿quién carajo es un burócrata que está en una oficina del Estado para distribuir los bienes de los demás? Llamado popularmente justicia social. Pero muy buena tu pregunta, pero yo no tengo la formación bíblica como para ilustrarte profundamente. Yo te diría que hagamos un vivo con Valerini. Ahí seguramente nos va a ilustrar de una manera enorme. Es un profesional de las interpretaciones bíblicas. Habla arameo, habla hebreo, habla todos los idiomas propios donde originalmente se hizo la Biblia, hoy traducida para todos los idiomas. Pero muchas veces las traducciones de idiomas o lenguas muertas, como el arameo, hay que saberlo hablar. Es muy difícil saber si la traducción encaja o fue manipulada por el traductor, ¿verdad? Gracias. Luigi de Juan. Nico, yo tampoco diero el respeto restricto, sino la tolerancia. Sí respeto a las personas, pero no respeto determinados proyectos. Padre Javier piensa en igual sentido. Abrazo grande desde Ramos Mejía, mi ciudad de nacimiento, de natal, Ramos Mejía. Un abrazo, Luigi. Bueno, algún día lo vamos a hablar con el padre, estos temas. Siempre es un gusto charlar con él, un tipo que además tiene muchas. Yo lo conocí cuando él era abogado y era seminarista, además de tener varios doctorados posteriores. Un tipo muy, muy ilustrado, muy completo. Teriandril. Yo como Terian me pronuncio a favor del conservadurismo, la tradición y el patriotismo. Soy un buen perro, el perro de Palandri. Muchas gracias. Muchas gracias. Fefe. Cabra, quiere decir que Mayán es el más poderoso. Ah, bueno. Si nos medimos por el peso individual, es el más poderoso del Senado, por lo menos. Hablando del inflado a gasto público, ¿qué opinás del defensor del dictamen del dictador Infran? El buen Globo Mayans, Ave Cabra, Nicky y Ave Miller. Yo no sé qué es lo que dijo Mayans, Fefe. El debate en el Senado duró todo un día de 20 horas. La verdad, vi algunas intervenciones. No sé qué dijo Mayans. Una vez me lo crucé, tuve que saludarlo en Canal 9, en el programa de Romina Mangel, la cantidad de estupideces que dijo una tras otra. Y aparte lo dice con una soberbia, con una petulancia. Y es el jefe de bloque del kirchnerismo. Una cosa bastante increíble que un tipo tan bruto y cuyo jefe sea un dictador corrupto como Gildo Infran en Formosa, tenga de emisario, también puede tenerlo el de emisario, pero los kirchneristas lo eligen como su representante en el Senado, es insólito. Pero Fefe, no sé, no vi la intervención de él, no sé lo que dijo. Qué grande Lancaster Warrior, siempre ayudando. Luigi de Juan, nuevamente te felicito por empezar a cuidar tu salud al haber reemplazado el veneno cola por gaseosa pomelo. No deja de ser pura azúcar. No, esto es cero, pero al menos es más sano. Abrazo grande. No tomo con azúcar, pero la Coca-Cola tiene mucha cafeína y me costaba dormir a la noche y me alteraba la tranquilidad. Entonces, bueno, estoy cambiando los. Yo sé que lo ideal es tomar agua mineral sin gas y baja en sodio. Ténganme paciencia. Toda evolución hacia el bien, hacia lo bueno, a veces lleva un tránsito, lleva un proceso. Gracias, Luigi. Juan Hierro, buenas noches, Nico querido, una oportunidad más acompañándote y llenándonos de sabiduría. Qué gran placer es escucharte y siempre aprender de vos. Pregunta, ¿cómo influyó el peronismo en la redefinición del liberalismo y el conservadurismo en Argentina? La Argentina, que muchas veces reivindica Milei, en realidad es una Argentina conservadora, que aplicaba, que se movía en el contexto de una arquitectura jurídica que era la Constitución liberal de Alberdi, diseñada en 1853, luego modificada por un tema religioso en 1860. De manera tal que el liberalismo y el conservadurismo iban más o menos de la mano. No existía el liberalismo como partido político. Empezó a existir recién con la aparición de Álvaro Alzogaray. Pero en definitiva, cuando se presentaban a elecciones, iban en alianza. Hacían los liberales y los conservadores, iban en un solo frente. El conservadurismo el peronismo destruyó al conservadurismo argentino. El conservadurismo argentino era un partido de masas que alternaba el poder con los radicales, que era un partido, digamos, institucionalista, podríamos decir, con una ideología difusa.
La Unión Cívica Radical recién tiene una ideología definida a partir de 1945, a partir de la Convención de Avellaneda, donde abrazan la socialdemocracia. No, Perón destruyó el conservadurismo porque mucho voto conservador apoyó las ideas de Perón. Y eso es porque el conservadurismo, y esto es creo que no vieron en ese momento, no dieron batalla cultural. Entonces el país estaba muy bien, se vivía bien, éramos el epicentro de la inmigración mundial, pero había que explicar por qué se vivía mejor que en el resto del mundo. Y eso no se hizo. Se creía que con el solo bienestar la gente se adaptaba y adhería. Y no, cuando vino Perón y despilfarró toda una riqueza y te generó un bienestar de vida superior al que tenías, pero a través de un artificio demagógico y dilapidador, y la gente adhirió a Perón. No había una explicación. La gente lo que veía es, yo antes vivía así, se vivía bien, ahora vivo espectacularmente bien. Durante 5 o 6 años así se vivió con el peronismo. Y el conservadurismo perdió fieles y votantes, incluso muchos dirigentes que se pasaron al peronismo. Si uno ve la arquitectura nacional de los gobernadores de las provincias del primer peronismo, muchos venían de familias que habían sido gobernadores del conservadurismo. No, Perón destruyó el conservadurismo, lo aplastó, lo dejó fuera de combate. Y ahora, después de tantos años de militancia y batalla cultural, la derecha, que podríamos decir que es el conservadurismo, en esencia, aunque hay, yo creo que es un concepto más amplio, ¿no? Pero digamos, hoy el liberalismo, gracias a Milei fue factotum. Nosotros abrimos el juego, hicimos lo que pudimos, pero lo que hizo Milei fue extraordinario. Porque además el conservadurismo siempre eran partidos manejados por élites y clases altas. Lo que ha hecho Milei es que las clases populares adhieran al conservadurismo de una manera masiva bueno, eso es un mérito enorme de la batalla que él dio y los frutos son estos. Gracias, Juan. No sé si te estoy respondiendo tu inquietud, pero el liberalismo no existía como antes de la aparición del peronismo como opción política. Existía el conservadurismo. Lo destruyó. Cuando aparece el liberalismo como opción política es a través de la figura de Alzogaray. Pero cuando Alzogaray se presentaba a elecciones, se presentaba en alianza con los conservadores. Entonces te vas dando cuenta que lo que vengo diciendo a lo largo de este video es que no son antitéticos, sino que son complementarios. Esto también lo confirma, lo pone de manifiesto. Bonsairo Ayuj otra vez. Lamentablemente lo de la ideología de género y el lenguaje inclusivo sigue activo, sobre todo en la Universidad Nacional de Córdoba, ni hablar de la Facultad de Psicología. Se da clases sobre eso. Bueno, es correcto que, primero, hay muchos colegios e instituciones educativas que no dependen del gobierno nacional, sino que dependen de gobiernos provinciales o municipales. Muchos hermanos del enemigo que siguen teniendo esa estructura en su currículum, en el currículum educativo que hay que, en la planificación educativa que hay que darle a los alumnos. Y en el plano de los organismos que dependen de la nación, si bien es muy probable que pase lo que vos estás diciendo, haya dependencias educativas nacionales que conserven la ideología de género, también es cierto que los profesores son todos zurdos. Entonces, al ser todos unos zurdos, conserven la mentalidad y traten de inducir en el alumno en estas porquerías, porque los profesores no han sido cambiados. Entonces, las universidades son, sobre todo las humanísticas, son toxicología. Uno sale de doctor y licenciado en toxicología mental. Eso se mantiene, aunque no sea propio del plan de estudio. También hay que ver eso, ¿no? Y hay que ver también que es un gobierno muy nuevo, que apenas tiene 2 años y cambiar todo tan rápidamente es algo sumamente difícil. A ver. RHP System. Buenas noches, Nico. Acá Hernán nuevamente de Mar del Plata. Un gusto escucharte, como siempre, aprendiendo y sumando conocimiento. Un abrazo grande. Gracias, querido amigo. Gracias. Un día lo tenemos que conocer, ¿eh? Quimito, Niki. ¿Quién es para vos la mejor escritora que tuvo Argentina? No sé si sabías que Silvina Bullrich es la que más libros vendió y más bestseller hizo. Eso generó la envidia de las Ocampo, Beatriz Grido y Marta Lynch. Yo me inclino a pensar que Victoria Ocampo. No solamente por su producción bibliográfica, sino por su producción divulgativa. Ella fundó la revista Sur, donde escribían Borges, Bioy Casares. Me inclino a pensar en ella. De hecho, el peronismo la proscribió. No sé si creo que estuvo presa. Era profundamente antiperonista, una mujer muy inteligente, ¿no es cierto? Me cuesta elaborar un ranking, porque además todas las personas que estás nombrando no las he leído. Entonces, para darte un ranking, te puedo dar un ranking de mérito. ¿Quién hizo más mérito para...? Además, eran mujeres abocadas más bien a la literatura, la poesía, la novela, el cuento, no a literatura política. La verdad que literatura política de derecha a mujeres me cuesta encontrar, ¿eh?
no abundan. En Argentina y fuera de la Argentina también, no abundan. No digo que no las haya, digo, no abundan. En este momento no se te me ocurre ninguna. Gracias, Benjamín. Ah, no, Benjamín está ahora, acabo de subir su superchat. Según Stefan Molinet, filósofo de derecha canadiense y contemporáneo, con apellido francés, Gandhi tenía algunas conductas cuestionables al respecto de su relación con su sobrina. A la pelota, o sea que tenía un vínculo incestuoso, quizás pedofílico, no tenía la menor idea. Lo voy a estudiar e investigar. No lo sabía. Gracias, Benjamín, por ilustrarme y quizás ilustrar a muchos otros que tampoco sabían ese dato. Vamos a verificarlo también, porque muchas veces alguien puede lanzar algo, en este caso Molinex, no lo conozco, y sugiere cosas que a lo mejor no las puede probar. Tendría que ver, tendría que estudiarlo, sinceramente. Mi posición, palio libertario, saludos Nicolás, gracias querido Rubén, fenómeno, siempre está Rubén, gracias Rubén. Matías Iván Guzmán, en vez del test de Nolan, ¿cómo sería el test de Márquez? O sea, en tu opinión, ¿qué requisitos debe reunir un conservador para considerarse tal? Yo te diría una persona de derecha, mira, a mí me gusta este ejercicio, pero es para jugar, esto es lúdico, el test de Nolan también, no tiene rigor científico. Pero a mí me gusta cuando, a ver, ¿para dónde tira una persona? Bueno, incluso los que se dicen de centro, independiente, demócrata, muy bien, pero antiderechista, anti esto, lo otro, muy bien, muy bien. ¿Dónde vivirías vos y dónde te gustaría que se hubiesen criado tus hijos? Es un ejercicio lúdico, ¿no? ¿Te gustaría que hubiesen vivido la Chile de Pinochet o la Cuba de Fidel Castro? Me tenés que dar alguna de las dos opciones. No, pero Pinochet, elegí. Tenés dos opciones. Y ahí es donde, por lo menos, tenés una aproximación hacia dónde se dirige esa persona, aunque no adhiera al régimen de uno u otro de manera plena. Pero si elige el de Castro, es un hombre que tiene una tendencia izquierdizante. Y si elige el de Pinochet, es un hombre que tiene una tendencia de derecha. Aunque se diga socialdemócrata, aunque se diga no sé qué, pero cuando lo pone contra la pared y lo obligás y lo forzás a una definición extrema, como dice el refrán, en los pingos se ven en la cancha. A mí yo no te puedo ahora elaborar un test, pero es la pregunta que yo hago para ver hacia dónde se orienta alguien cuando ya tiene que tomar una definición. Bueno, me parece una pregunta inquietante, porque lo acorralás y el tipo tiene que escoger, viejo. Gracias, Matías. Max, me di cuenta que sin Dios no hay moral objetiva y solo quedan preferencias o utilitarismo. Así se justifican los zurdos. La tradición cristiana funciona y trae prosperidad, exista o no Dios. Saludos. Gracias, Max. Muchas gracias por tu comentario. Carlos Tomasini. Hola, Nico. Para mí, hoy en día pueden ser compatibles. Hay un enemigo en común, el socialismo, pero no nos olvidemos que el liberalismo nace en Inglaterra y en la gloriosa revolución, guerra civil, porque los conservadores monarcas y la Iglesia Católica perseguían a los protestantes. Bueno, el liberalismo anglosajón, pero también tenemos el liberalismo francés que generó una masacre y un genocidio con la Revolución Francesa. Vos estás hablando de una revolución como la de Inglaterra, notablemente positiva, pero también hubo revoluciones de que decían ser liberales que fueron una calamidad. Y hoy en Francia se celebran y saludan como si hubiese sido algo bueno, cuando la Revolución Francesa aguillotinó más gente y trajo más muertes que las estadísticas de las muertes generadas por las 40 coronas anteriores a la Revolución Francesa. Entonces, también tenemos que ver que ni el liberalismo es uno, hay muchas versiones, ni el conservadurismo tampoco, ni tampoco el nacionalismo. Hay muchas versiones y subdivisiones. Por eso lo que decía recién nuestro amigo Rubén, él es paleolibertario. Dentro del liberalismo, del libertarismo, se identifica con la versión más cercana al conservadurismo. Lancaster Warrior, la miserable de Villarroel con Quintela, ¿qué hace? Jaja, qué ridícula. Bueno, las dos cosas son verdad, miserabilidad y ridiculez. De Diego Ten. Nicky, veo a nuestros pibes cada día más vagos, munipas en potencia, me temo que la falta de laburo de los nuestros le dio oportunidad de volver a los rojitos. Cada vez va a haber más trabajo, Diego Ten. La reforma laboral apunta a eso, las inversiones van a apuntar a eso, cada vez va a haber más oportunidad de trabajo. Y además un plan social va a estar muy por debajo de lo que uno gana trabajando de verdad. Así que los incentivos van a ser muchos para que los jóvenes emprendan. De hecho, los jóvenes adhieren a mi ley, entienden que quieren emprender, conocen las redes sociales, quieren cambiar el celular, quieren comprarse un auto, quieren conocer el mundo. No son los adolescentes de otras épocas que vivían rezándole a Perón y Evita y no conocían nada de lo que pasaba alrededor. Los de ahora están mucho más avispados, ojo, Carlos Tomasini, el liberalismo vino a disputar el poder a la iglesia y monarquía y por eso en la esencia de ambos no son compatibles. Eso no quiere decir que estén en las antípodas. Bueno, pero lo que pasa es que en ese momento la iglesia y la monarquía tenían un sesgo autoritario.
era una situación impuesta. Entonces surgió una reacción. Pero una vez que aprendemos que la vida en tolerancia, la iglesia, los tradicionalistas y los sectores monárquicos, que los hay, incluso en Argentina, muy pocos, en Brasil y otros países son mucho más potentes, pueden convivir perfectamente en un sistema como liberalismo. De hecho, si googlean, hace pocos años, 20 años, quizás un poco más, en Brasil hubo un plebiscito para volver a la monarquía, porque Brasil es un país de raigambre monárquica. No es casualidad que Plinio Correa de Oliveira haya nacido en Brasil, en San Pablo, y monarquía Brasil. Vamos a ver cuándo fue el plebiscito. Bueno, fue en el año 93 y los monarquistas sacaron el 13,40%, los presidencialistas 69%, los parlamentaristas un 30%. Bueno, una cosa más o menos así. Pero un 13% sacaron. O sea, claro, Brasil tiene otra tradición, ¿verdad? Hola, don Cabra, me dejaste pensando mucho lo de otro día, que Horacio Guaraní no tiene talento. No puedo entender el por qué lo dice. Necesito debatirlo muy seriamente con usted. Bueno, Lucas, no, tenés todo el derecho de escuchar a Horacio Guaraní, y si te gusta, metele para adelante. A mí no me parece un buen cantante. Habría que ver si él compone las canciones, no lo sé, si las componía, porque se murió. En todo caso, habría que estudiar también las canciones, porque una cosa es ser un cantante y otra un cantautor. Un cantante que cante mal o que cante flojo es indisculpable, porque no hace otra cosa más que cantar. Ahora, un tipo que toca el piano, que compone la música, compone la letra, canta, dirige la orquesta, bueno, ya a lo mejor no sos un gran cantante, pero sos un hombre multiuso. Guaraní no sé si componía, sé que tocaba la guitarra, pero si componía, yo no soy un experto en la discografía de Guaraní. Cuando lo he escuchado, me parecía que era un cantante medio, una especie de payador, ¿viste? Pero bueno, lo voy a estudiar más, a lo mejor me convences, Lucas. De todas maneras, no me gusta el folclore, me convences a lo mejor de que canta bien, pero no me voy a hacer fan, porque no es la música de mi predilección. Gracias. Adriana Pellegrini. Niki, ¿viste la película El Apocalipsis de San Juan del cineasta argentino Simón de la Cre? Habla sobre el tema del armado de las élites, etcétera. Gracias, bendiciones. No la vi, sé que el padre Olivera Rabasi la recomendó mucho, tampoco sé en qué plataforma se puede ver. Si alguien me puede luego decir, será buenísimo porque es una película que muy recomendada. Teriandril, Cabra, hoy volví a tomar meme, siento que fallé, que te defraudé, perdón. A tomar meme. Mamadera, no sé. Gracias, Teriandril, por el apoyo. Quinito H, ¿quiénes te parecen los mejores actores que tuvo Argentina? A los que más te gustan, los más reconocidos, suele ser Alfredo Alcor o Ernesto Bianco. No sé, porque en realidad Alfredo Alcor, el fuerte era ser actor de teatro. Ernesto Bianco no lo conozco. No soy un tipo hábil para el cine, ojo, me hacen preguntas de cine y me ponen en aprietos. El actor de teatro es muy distinto que el actor de una película, por varias razones. Primero, porque todo lo que hace está en vivo y no puede ser corregido ni repetido. Segundo, porque el actor de teatro tiene que hacer gesticulaciones muy histriónicas, porque la gente lo ve desde la platea, desde lejos. Entonces tiene que exacerbar muchos gestos, que eso no lo puede hacer alguien en una película donde los gestos son los naturales y normales que usamos nosotros. Tiene que parecerse lo máximo posible a la gestualidad que usamos nosotros. Entonces el actor de teatro tiene otras técnicas actorales. Así que la verdad me mataste. Además, tengo que ser sincero, no es mi fuerte. Te puedo decir los que me gustan a mí, pero eso no quiere decir que sean los mejores. Pero eso, digamos, no respondería a tu pregunta. Muchas gracias, Quimito, de todas maneras. Y el cine argentino me gusta, ¿eh? Me gusta porque tiene una influencia mucho de España y de Francia. El cine norteamericano a mí me gusta mucho menos, porque es mucho más espectacular, pero me parece que el cine... Está bien, me van a decir que el cine español, el francés y el argentino tienen un mensaje progre. Es verdad, está muy infectado, muy contaminado. Pero las tramas que se generan de la vida, a mí me gusta mucho el costumbrismo. Por eso cuando leo sociología me gusta tanto Sebrelli, porque es un sociólogo costumbrista. Me gusta mucho el realismo, por eso me gustan los ensayos y escribo ensayos. No me gustan tanto las ficciones y las cosas poco probables, poco posibles. El cine norteamericano tiene demasiado de eso. También tienen los recursos para hacer ese tipo de películas. Y el cambio los europeos, que es donde Argentina mama la herencia, me resultan que son historias creíbles, posibles, son cosas que te pueden pasar. Ese espíritu a mí me atrae más. Dicho lo propio, siendo las 21:10, 1:40, les agradezco infinitamente todo lo que han hecho, toda la compañía, todos los que aportaron con el super chat, y si Dios quiere nos encontramos mañana. Y si tienen discrepancia de todo cuanto fue dicho,
bienvenido sea y me las hacen saber luego. Los quiero mucho. Buenas noches. Dios los bendiga. Bueno, ahí estamos. Así pasó este live de Nico Márquez, hablando un poquito de liberalismo, conservadurismo, respondiendo como siempre en sus lives preguntas del chat y de la audiencia. Bueno, hasta acá hemos llegado con este live. Espero que les haya gustado. Ahí aparecen algunos videos de Agustín que veremos en el próximo capítulo. Que acá tengo este con el pelado Trebuch. También tengo otro que estuvo en la K-Stream. Y también tengo uno que estuvo en Infobae. Y bueno, varias conversaciones que tuvo Agustín Laje por los medios en estos últimos 2-3 días. Señores y señores, hasta acá hemos llegado. Abrazo grande para todos. Cuídense y nos vemos en la próxima.